A continuación, presentaremos un breve resumen del análisis integral de la Ronda del Río Fucha y sus barrios aledaños, desglosado en 6 componentes, como parte del desarrollo de la unidad avanzada en la sección de María Carolina Concha en talleres de Juan Manuel Medina y Rafael Villazón. En 1935 aparece el primer mapa de Bogotá en donde se localiza el río Fucha. En este mapa se logra ver la laguna del Luna Park, ubicada actualmente cerca del barrio Restrepo, un parque inaugurado en 1921 en donde se encontraba un lago que era un lugar de encuentro lleno de actividad que posteriormente fue edificado en su totalidad. Detrás del Luna Park se puede ver cómo en 1935 se empieza a desarrollar el barrio Restrepo. Para 1936 ya estaba la construcción del batallón de artillería, la consolidación del barrio Restrepo y la laguna del Luna Park. Actualmente hay un centro comercial y una urbanización, y el batallón de artillería es ahora batallón de armamento con diferente infraestructura. En 1938 se consolida el Parque Olaya Herrera, el cual hoy en día permanece intacto. En el 44 se plantea el diseño del barrio Ciudad Jardín, que estuvo concebido como una conexión dentro del barrio con la 1 de Mayo. Posteriormente, las manzanas planteadas como verdes fueron edificadas. En 1951 se planteó en Bogotá el Plan Regulador de Le Corbusier, uno de los ejes principales de la ciudad. En este plan regulador de la estructura ecológica principal es el río Fucha. En 1951 se planteó la zona de la Ronda del Río como expansión de vivienda obrera. Para este tiempo se están terminando de construir los barrios Restrepo, Ciudad Jardín, Ciudad Berna, Policarpa Salabarrieta y San Antonio. Para 1958 se consolidó toda la huella urbana de la NQS. Para 1965 se puede ver cómo el río no ha sido canalizado. Finalmente, en 1970 se canaliza el río, se observa el tramo al oriente de la NQS y la rigidez de la trama urbana que concuerda con la rigidez del río. A continuación se puede ver la línea del tiempo. El río Fucha, junto con los ríos Salitre y Tunjuelo y el canal Torca, conforman el eje del sistema hídrico de la ciudad, siendo estos los mayores afluentes del río Bogotá. En estos ríos se depositan desde hace varias décadas las lluvias y la mayoría de aguas residuales de la ciudad como resultado del crecimiento y el desarrollo de la misma, haciendo que sus aguas sean altamente contaminadas. Este río funciona como un corredor que genera una importante conexión entre los sistemas de la estructura ecológica principal, conectando la reserva forestal de los cerros orientales con el río Bogotá. Sin embargo, dicho eje se encuentra en mal estado, con algunas áreas arborizadas, con plantas en su mayoría nativas, pero que no están conectadas entre sí más que por el mismo canal. El canal tiene una profundidad y un ancho variable que están directamente relacionados con el perfil urbano en el que se encuentra. A medida que dicho perfil se ensancha, el canal lo hace también y reduce su profundidad. Durante su recorrido por el entorno urbano de Bogotá, la cuenca del Fucha tiene dos áreas con riesgos para las construcciones. La primera, en su parte más oriental, comprendida entre los cerros y la carrera décima, en donde existe el riesgo de derrumbe. La segunda, en su parte occidental, a partir de la avenida Boyacá hasta su desembocadura, en donde no se encuentra canalizado. Por esta razón, se recomienda que el área de intervención de los proyectos sea la que está contenida entre las dos zonas de riesgo. Las oportunidades que se presentan en la Ronda del Río en cuanto a los elementos naturales recaen en, primero, a escala metropolitana, en la reconexión de las áreas con estructura ecológica principal de Bogotá. Segundo, a escala zonal, en la conexión del Parque Lineal del Fucha con el sistema de parques que existe al interior de los barrios por medio de corredores verdes. Y, por último, mirando específicamente el río, proponer en ciertos puntos humedales artificiales que ayuden a limpiar el agua y mejoren la calidad de la misma. Al hablar del sector en términos de conectividad, es posible identificar varios aspectos importantes. En primer lugar, este tramo del río Fucha cuenta con el paso de grandes vías metropolitanas que le permite una conexión metropolitana y regional. Entre estas vías se encuentra la carrera décima y la avenida Caracas, que permite una conexión con el norte cuando se transforma en la carrera séptima, la autopista norte y la NQS, que al convertirse en la avenida Boyacá y la autopista sur, permiten el acceso a las carreteras orientales y occidentales del país. En segundo lugar, el sector cuenta con una gran conectividad a nivel de transporte público, pues cuenta con el paso de 3 troncales de Transmilenio en el sentido norte-sur y una en sentido oriente-occidente. Además, la zona cuenta con alrededor 120 paradas del SITP. La avenida 1 de Mayo representa la congregación de un gran afluente de personas provenientes de otras localidades de la ciudad, logrando que las personas que viven en las zonas periféricas tengan acceso al sistema de Transmilenio.
La conectividad peatonal en el eje del río se mantiene y las relaciones que se generan con estos son aceptables en la mayor parte del tramo. Sin embargo, hay un tramo sobre la carrera octava que es inseguro, ya que no hay presencia de andén. Sin embargo, la relación visual con el río se mantiene. Existen dos tramos actualmente por donde el paso peatonal sobre el eje del río no es posible. La relación con el río es inexistente, los edificios generan una barrera visual. El paso de la ciclovía ha mejorado con los años. Está conectada con la NQS y la carrera décima en el sentido norte-sur. Paralelo al río, no hay paso entre la 16 y la 24. Existen calles viales que conectan peatonalmente la avenida Primero de Mayo y el borde del río. Estos puntos de encuentro entre dichas vías son oportunidades para intervenir, ya que representan fuertes conexiones dentro del sector. Para el análisis de la forma urbana nos enfocamos en 4 UPZs que colindan con el río Fucha: Sosiego, Ciudad Jardín, Restrepo y Ciudad Montes. Se puede identificar diferencias en la forma y la manera como la ciudad está constituida. Condicionantes de estos son las preexistencias, el espacio público y o accidentes geográficos. Por ejemplo, la UPZ Sosiego, que colinda con los cerros orientales, se estructura a partir del batallón de artillería y la calle Primero de Mayo. En este caso, la topografía influye en la morfología de las manzanas, puesto que da pie a un crecimiento de vivienda informal. Por otro lado, más al occidente, Ciudad Jardín, Restrepo y Ciudad Montes poseen tipologías de manzana mejor constituidas. Ciudad Jardín se proyecta en torno al espacio público que da continuidad a la estructura ecológica por medio de parques barriales y lineales que conectan con el río y la ciudad. El barrio Restrepo se organiza en torno a un espacio público que se encarga de direccionar la malla vial en relación al río, procurando un diálogo entre barrios. Mientras que Ciudad Montes, al igual que las UPZs expuestas, hacen uso de lotes uniformes, lotes de dimensión de 5 a 7 metros de frente y de 20 a 24 metros de fondo, organizados en manzanas de 40 metros de ancho por 90 a 120 metros de largo. La norma es análoga para los sectores en estudio, en el cual también se determina una altura máxima entre 3 y 4 pisos y un índice de ocupación entre el 0,6 y el 0,7%. Además, la edificación debe ser de tipología continua en todo el sector. Sin embargo, aparecen grandes urbanizaciones privadas que rompen con la estructura planteada desde un principio. Estos conjuntos son favorecidos, pues debido a su mayor altura y densificación, deben ceder una porción del lote para el uso público, surgiendo así espacios residuales que se leen como lotes de oportunidad para reconfigurar la trama y la conexión entre barrios y el río. Dentro del trazado urbano aledaño al río Fucha se encuentra una variedad de usos de suelo que identifica al sector. Como lo muestra el color amarillo, el uso predominante es el residencial. Las viviendas son en su mayoría unifamiliares. El color azul muestra el uso de tipo dotacional. Las instituciones de educación y hospitalarias son las que predominan a lo largo del sector. El uso comercial, señalado con rojo, cobra importancia hacia las vías principales y en sectores que venden productos particulares. El uso industrial, en morado, se debe a zonas de almacenamiento en bodegas. Es importante tener en cuenta que la vivienda es el eje estructurador de las demás actividades y que las zonas comerciales están conformadas en sectores especializados. Ahora, los equipamientos del sector tienden a establecer sus relaciones entre sí. Por ejemplo, los equipamientos de culto, bienestar y cultura están cerca los unos a los otros. Los deportivos están muchas veces en contacto con zonas verdes o colegios. Y las zonas deportivas, colegios y equipamientos de culto normalmente se encuentran en manzanas aledañas. Además, se puede afirmar que los equipamientos de tipo cultural y administrativo tienen poca participación en el sector. En cuanto a las actividades, se puede decir que las ventas informales de productos comestibles dan vida a parques, cruces y plazas durante días laborales y fines de semana. Sin embargo, los parques se llenan de personas solo los sábados y domingos, cuando propuestas recreacionales están agendadas. Las grandes vías y el tráfico en la zona no permiten que se establezcan relaciones entre barrios. La ciclorruta, por su parte, permite conectar lo que los carros apartan. El río Fucha atraviesa 4 localidades hasta desembocar en el río Bogotá. Sin embargo, se analizará únicamente el tramo 2 que comprende las localidades de Antonio Nariño y Puente Aranda.
Antonio Nariño tiene una población de 108.457 habitantes, con un área total de 488 hectáreas. Por consiguiente, la densidad es de 222 habitantes por hectárea. La localidad consta de dos UPZ, Ciudad Jardín y El Restrepo. El índice de espacio público efectivo de la localidad de Antonio Nariño está por debajo del promedio de Bogotá, por lo tanto hay un déficit del mismo. Por su parte, Puente Aranda cuenta con una población de 258.212 habitantes, con un área de 1.731 hectáreas y una densidad de 142 habitantes por hectárea. La localidad consta de 5 UPZ, Ciudad Montes, Musú, San Rafael, Zona Industrial y Puente Aranda. El índice de espacio público efectivo en la zona es mayor al de Antonio Nariño, pero por debajo de Bogotá. Aún así, la zona industrial tiene el índice más alto debido a menos gente en el sector. En los últimos años se han propuesto concursos y proyectos para la recuperación del río Fucha. En el 2013, la arquitecta Ana López es contratada para fijar unos lineamientos básicos de diseño. Los parámetros son la renaturalización del cauce del río, la ampliación del cauce y la zona de manejo y preservación ambiental. El esquema de intervención quedó en esquema básico, pues no se desarrolló ninguno de los planteamientos propuestos. En el 2015 se abrió un concurso público de ideas con el fin de hacer un plan estratégico de intervención en el río Fucha. La propuesta busca generar un corredor de río en donde se promueve un desarrollo sostenible y orientado a las actividades de cada tramo. A pesar de haber ganado, el proyecto del río Fucha se le fue licitado a Lorenzo Castro. En el 2017, la alcaldía local de Antonio Nariño comenzó a desarrollar el proyecto Alameda Río Fucha 2020.